Señor. Quiero invitaros a que me acompañéis al libro de Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Vamos a tener una palabra en esta mañana del Señor que nos anime, nos motive para poder comenzar y continuar este año 2022. Dice Josué capítulo 22. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Todos se presentaron delante de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: así dice Jehová, el Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en posesión los montes de Seir, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces yo envié a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y llegaron al mar. Los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Cuando ellos clamaron a Jehová, él interpuso una gran oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo volver sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, pero yo los entregué en vuestras manos. Ocupasteis su tierra, porque yo los exterminé de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, a pelear contra Israel, y mandó a llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó, pero los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Envié delante de vosotros tábanos, los cuales expulsaron a los 2 reyes amorreos antes de llegar vosotros. No fue con tu espada ni con tu arco. Os di la tierra por la cual no trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las que ahora habitáis, y coméis de las viñas y olivares que no plantasteis. Ahora, pues, temed a Jehová y servirlo con integridad y verdad. Quitad en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado durante todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Además, Jehová expulsó de delante de nosotros a todos los pueblos,
y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso, que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y servís a dioses ajenos, Él se volverá contra vosotros, os hará el mal y os destruirá después que os ha hecho tanto bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirlo. Testigos somos, respondieron ellos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Estamos en unas fechas de comienzo del año, cuando muchísimas personas, y quizás también algunos que estáis en esta mañana aquí, en estas fechas es normal, tradicional, casi podríamos decir que muchos hagan o se propongan alcanzar ciertas metas, ciertos objetivos, propósitos para este año nuevo. ¿Quién no ha hecho esto alguna vez? Quizás el propósito de, bueno, este año voy a ver si consigo por fin apuntarme al gimnasio, a pilates, para hacer ejercicio y por fin quitarme esos 5 kilos que tengo de más. O quizás el propósito de comenzar un curso de inglés o de otro idioma, algo que tengo ahí en el tintero hace mucho tiempo, a ver si este año lo consigo. O quizás, si nos ponemos un poquito más espirituales, es decir, este año me voy a proponer leerme la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque siempre lo he intentado y me he quedado en Levítico, y de ahí no he pasado. Y está bien, yo creo que es legítimo que también como cristianos podamos ponernos objetivos, propósitos para un nuevo año que comienza. En cierta manera, es esto lo que vemos en este capítulo que acabamos de leer de Josué, capítulo 24. El pueblo de Dios está siendo desafiado a renovar el pacto de compromiso que había hecho con Dios. Los eventos que ocurrieron al final de la vida de Josué, porque estamos en ese instante, en los últimos días de este líder de Israel, Josué, pues en cierta forma lo que hemos leído nos recuerda que necesitamos reconocer cada día lo que Dios hace por nosotros. Y no solamente reconocer, sino también responder a tanta misericordia, a tanta bondad, a tanta fidelidad del Señor, responderle con una vida comprometida, día a día, en nuestro servicio para Él. En cierta forma es esto lo que hemos leído en esta mañana. Por un lado, versículos 1 al 13, Josué está ante el pueblo reconociendo lo que Dios había hecho por ellos desde que llamó a Abraham en Ur de los Caldeos hasta el momento actual en que se encuentra. Es por eso que en estas últimas palabras de Josué, en la recta final de su vida, él nos dice, versículo 1, que reúne al pueblo. Pero es interesante que el texto no nos dice que el pueblo se reunió en presencia de Josué, no. Dice versículo 1 que el pueblo se presentó delante de Dios. Fue Josué quien los convocó a todos, pero realmente ellos no estaban allí para ver lo que Josué tenía que decirles. No, se presentaron, versículo 1, delante de Dios. Aquel momento era un tiempo solemne,
Podemos imaginarnos la expectación que aquello traería. Qué convocatoria, qué reunión, todo el pueblo allí delante. Pero delante de la presencia de Dios. Y hermanos y hermanas, qué bueno poder recordar esto también nosotros en esta mañana, cuando venimos como iglesia a la casa del Señor. Porque a veces pensamos que nos congregamos, nos reunimos para presentarnos delante de unos fabulosos músicos, para ver la calidad de su ministerio. A veces podemos pensar que nos hemos reunido para escuchar al predicador de turno, a ver lo que tiene que decirnos. Pero olvidamos, hermanos y hermanas, que realmente cuando nos congregamos como iglesia, venimos para presentarnos delante de Dios, delante de Él, para ver lo que tiene que decirnos en esta mañana. Y nunca debemos de olvidarnos de esto. A lo largo de este 2021 que ha terminado hace 2 días, cada domingo el Señor nos ha dado el privilegio de venir de manera presencial a este lugar. También cada jueves, cuando lo hacemos de manera virtual, nos reunimos un grupo de hermanos para tener un tiempo de oración. Y qué importante es recordar que cuando asistimos como iglesia a esas reuniones, no lo hacemos para ver a fulanito o a menganito a ver lo que tiene que decirnos, sino venimos para presentarnos delante del Señor. Qué triste cuando hay personas creyentes, y yo he conocido algunos, que venían a la iglesia de manera presencial, dependiendo de quién estuviese apuntado en la lista que hay en el tablón. ¿Quién predica hoy? ¿Quién dirige? Y dependiendo de qué persona está ahí apuntada en la lista, entonces voy o no voy a la iglesia. Y en este último tiempo de nuestra vida, con la pandemia, pues muchos han aprovechado este virus como una perfecta excusa para quedarse en casa. Para quedarse en casa. Pudiendo venir, no vienen. Porque pueden venir, pero no vienen. Y hermanos y hermanas, yo creo que cuando un creyente se queda en casa porque no puede venir y ve el culto a través de internet, yo estoy convencido de que el Señor está con él o con ella, no tengo la menor duda. Pero también, según veo en la Escritura, hay ciertas cosas, ciertas bendiciones que no podemos recibir a no ser que estemos congregados, reunidos con el pueblo de Dios juntos. Ese texto tan hermoso que a veces he sacado de su contexto, cuando dijo el Señor Jesús que allí donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay ciertas cosas, hermano y hermana que estás aquí o lo que me estáis viendo por casa, hay ciertas cosas que no podemos recibir del Señor a no ser que estemos reunidos con otros hermanos. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Claro que el Señor está con aquellos que están solos en casa, porque el Espíritu está en nosotros, somos templo del Espíritu. Pero no cabe duda, hermanos, que aquellos que deciden quedarse en casa por las razones que sean, pudiendo estar con la iglesia congregada y no lo hacen, esos hermanos y hermanas están perdiendo algo que la única manera de recibirlo es estar con la iglesia reunida. En esta mañana hemos venido aquí para estar en presencia de Dios. Josué reunió al pueblo, pero no para que estuvieran en su presencia, sino se nos dice que se presentaron delante de Dios. Y en esta ocasión Josué reúne a todo el pueblo para recordarles la fidelidad, la gracia de Dios desde aquel día en que el Señor llamó a Abraham en Mesopotamia hasta este momento en el cual se encuentran. Habían pasado aproximadamente unos 600 años desde aquel acontecimiento cuando Dios llamó a Abraham hasta este
momento. Y a lo largo de todos estos años, el Señor había sido fiel para con su pueblo, mostrándoles su gracia abundante. O como hemos cantado en esta mañana, sublime gracia, la que el Señor ha derramado sobre nosotros. Y Josué hace un repaso de la historia del pueblo de Dios. Y básicamente las divide en 3 etapas. Hemos leído que van del versículo 12 al versículo 13. La primera etapa, versículos 2 al 4. Dios llama a Abraham en Mesopotamia hasta que llegan a Egipto. No llegó Abraham a Egipto, sino hace referencia a los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Hay un periodo, una etapa de la vida del pueblo de Israel. La segunda etapa, versículos 5 al 7, que va desde Egipto, hemos leído, hasta el desierto. Y la tercera etapa, versículos 8 al 13, que va desde el desierto a la tierra de Canaán, en la cual se encuentra ahora mismo el pueblo de Dios. Y ahora Josué les recuerda que desde el principio, él reconoce que todo lo que habían recibido a lo largo de todos esos años, en todas esas etapas históricas del pueblo de Israel, todo lo que habían conseguido, todo lo que habían alcanzado, todo era por la gracia de Dios. Era el Señor quien había estado una y otra vez acompañándoles, proveyéndoles, protegiéndoles. Era el Señor. Por eso es interesante observar los verbos en primera persona del singular refiriéndose a Dios que vemos a lo largo de este capítulo. Versículo 3, por ejemplo, dice, yo, es decir, el Señor, yo tomé a vuestro padre. Versículo 4, a Isaac le di yo, a Jacob y a Saúl le di yo en posesión de los montes de Seir. Versículo 5, yo envié a Moisés. Versículo 6, yo saqué a vuestros padres de Egipto. Versículo 8, yo os introduje en la tierra de los amorreos. Una y otra vez, a lo largo del capítulo, el Señor les recuerda que Él había sido quien había estado obrando en todos estos años. Él, el Señor. No fue gracias a la espada o al arco, es decir, a las capacidades militares de Israel. Versículo 12, no fue la espada y el arco de los israelitas, sino que todo sucedió por la gracia de Dios. De manera especial, todo esto se resume en el versículo 13. Leo en otra versión. Os he dado, yo, el Señor, os he dado una tierra que no habéis ganado con vuestro sudor, que no trabajasteis. Os he dado unas ciudades que no habéis edificado y en las que, sin embargo, habitáis. Viñedos y olivares que no habéis plantado y de cuyos frutos os alimentáis. Todo esto lo he ofrecido yo, todo, absolutamente todo. Dios se había comprometido en darles toda aquella tierra simplemente por su gracia y por su amor, como estamos recordando en el libro de Deuteronomio, algo que Israel nunca debía de olvidar, como les advirtió Moisés allí en Deuteronomio capítulo 6. Cuídate, le dice el Señor a su pueblo, cuídate de olvidarte de Jehová, porque el Señor sabe que el ser humano, personas como tú y como yo, tenemos cierta facilidad de olvidar los momentos dolorosos de nuestra vida después que experimentamos momentos gratificantes que nos hace sumamente felices y nos olvidamos de lo que hemos dejado atrás. Y lo peor, lo más grave, es que no solamente nos olvidamos
de todo lo malo que hemos vivido, sino que además llegamos a pensar que si ahora estoy en las condiciones en las que estoy, si ahora me va bien, es gracias a mis méritos, a mi esfuerzo, a lo que yo he conseguido. Y el Señor le dice, no, una y otra vez a su pueblo, no, perdona, pero si tú estás en la situación en la cual estás en este momento viviendo, es gracias a mí, es por mi gracia, por mi gracia. Es decir, Josué en estos primeros 13 versículos lleva al pueblo de Israel a mirar hacia atrás y decirles, ¿veis todo lo que ha ocurrido? ¿Veis cómo una y otra vez habéis sido bendecidos a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todos esos años siendo esclavos en Egipto, a pesar de las pruebas, las tribulaciones? ¿Veis cómo yo os he cuidado? Os he demostrado mi amor, mi paciencia, mi misericordia. Y hermanos y hermanas, también tú y yo tenemos que en esta mañana mirar hacia atrás. El pasado jueves en el culto de oración dedicábamos la mayor parte del tiempo a oraciones de gratitud, a dar gracias a Dios, al menos por una sola cosa que Él nos hubiese dado a lo largo de ese año 2021. Evidentemente han sido muchas. Hablaba esta semana con una hermana, me decía, estoy haciendo una lista con varias de las cosas que el Señor ha hecho con nosotros, en mi familia, en este año que está acabando. Y evidentemente hablábamos que la lista, si nos pusiéramos en serio a escribir, recordando todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, las bendiciones que ha derramado sobre nuestras vidas, no tendríamos papel y boli para escribir tanto. Evidentemente es complicado recordarlo todo, pero hermanos y hermanas, no ha sido gracias a tus méritos o los míos, a tu esfuerzo, sino todo lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy es por la gracia de Dios. Si tengo buena salud, como si no la tengo; si tengo un buen trabajo, como si no lo tengo; si tengo dinero en el banco, como si no lo tengo; si tengo un buen cónyuge o si no lo tengo; o unos buenos hijos o unos buenos padres o no lo tengo. Da igual, todo lo que tenemos, todo es por la gracia del Señor, por su fidelidad para con nosotros. Y una vez que ahora Josué ha invitado al pueblo a reconocer la fidelidad de Dios, en los versículos siguientes de 14 al 28 les llama a responder a esa fidelidad, a esa fidelidad. Josué insta a los receptores de esa gracia de Dios a que respondan al Señor por medio del cumplimiento de sus obligaciones. Los israelitas aquí son llamados a responder a la gracia de Dios a través de varios compromisos. Versículos 14. Si ellos realmente reconocen que todo lo que Josué les ha estado diciendo hasta ahora, en esta convocatoria, en esta reunión, si ellos reconocen que realmente ha sido el Señor quien les llamó, quien les liberó, quien les protegió y quien les proveyó durante esos 600 años aproximadamente, ahora ellos tienen que responder con gratitud y con obediencia a ese Dios de gracia. Por eso Josué les manda una serie de cosas que en cierta forma, hermanos y hermanas, también son para ti y para mí en el día de hoy. Dios sigue demandando esto de su pueblo. En primer lugar, versículo 14, primera parte, les invita a que teman a Jehová. Temed a Jehová. Ahora pues, temed a Jehová. Y como en tantas ocasiones, hermanos y hermanas, hemos estado diciendo y repitiendo, el temor de Jehová, en el sentido bíblico, no es tenerle miedo, no es tenerle pavor, sino tener una actitud. De eso se trata, de tener una actitud que muestre un profundo respeto, reverencia hacia el Señor. Este temer a Jehová implica la adoración y la obediencia que Dios desea de su pueblo.
Por eso, como vimos ya en su momento en Deuteronomio capítulo 6, allí ya el Señor a través de Moisés se lo había dicho: temerás solo a Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Hermanos y hermanas, tú y yo también estamos llamados. Dios nos pide que en este año que está comenzando, tú y yo vivamos vidas que le reverencien, que le respeten. Dios demanda que le temamos a Él en todo momento. ¿Y qué manera de comenzar el año que haciendo esto, recordándonos, comprometiendo, renovando nuestro pacto con el Señor? Decía el autor de Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O en otra versión, la sabiduría comienza. ¿Tú quieres ser sabio en este año que comienza? Pues Dios dice en su palabra que la sabiduría comienza por honrar al Señor. Comienza honrándole. Comencemos este año, hermanos y hermanas. Si quizás no lo hemos estado haciendo, comencemos este año 2022 temiendo al Señor, honrándole. Pero además, en segundo lugar, sigue diciendo versículo 14, además de temer al Señor, en segundo lugar les pide que quiten los dioses que había en medio de ellos, esos dioses a los cuales sus padres habían adorado. Y cuando dice aquí el texto quiten, evidentemente dice esto porque en medio de Israel habían dioses extraños. Por eso les dice, quiten los dioses que hay en medio de vosotros. Podríamos decir, hermanos y hermanas, que Israel había sido siempre infiel a Dios, siempre. Desde el mismo momento en que Dios llamó a Abraham, fijaos, versículo 2, nos recuerda que ya Abraham, sus padres, habían servido a dioses extraños. Ya Abraham tenía esa clase de vida hasta el mismo momento de la historia en la cual se encuentra Josué. Se hace referencia primero a la generación de Abraham que habían servido a dioses extraños, al otro lado del río Éufrates, versículo 14. Luego las generaciones que vinieron de Egipto, porque allí en Egipto también los israelitas habían adorado a dioses extraños. Y finalmente se hace referencia a los dioses de los cananeos, entre los cuales se encuentra Israel ahora, versículo 15. Todos estos son ejemplos de cómo la lealtad exclusiva a Dios había sido siempre probada por el pueblo de Israel. Israel siempre había sido tentado a servir a otros dioses y ellos habían cedido a la tentación. Por eso ahora Josué les recuerda que si quieren servir verdaderamente a Jehová, entonces tenían que quitar de en medio de ellos los dioses falsos que estaban en el pueblo de Israel. Y luego en el versículo 23 se vuelve a enfatizar este mandato. Versículo 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Antes de que pudieran inclinar su corazón a Jehová, como dice versículo 13, a Jehová vuestro Dios. No, en versículo 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Si ellos iban a tener que inclinarse ante el Señor, debían abandonar por completo todas las otras lealtades. Porque como estuvimos viendo al hacer un estudio del primer mandamiento, Dios demanda lealtad exclusiva. Dios demanda una entrega completa de sus hijos. Este ha sido siempre uno de los grandes desafíos y de los peligros más amenazantes a los que se enfrenta el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Josué reunió a todo el pueblo de Israel
para que tomaran una decisión solemne, que no era otra que la de no tener otros dioses. Y hermanos y hermanas, ¿no es esto lo que el Señor también nos llama en el día de hoy a nosotros, a su pueblo, a su iglesia? Lo cierto es que cada día tiene que ser un día donde tú y yo tomemos la decisión firme de quitar de nosotros todo aquello que esté ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Cada día. En cierta forma es esto lo que recordaba el apóstol Pablo cuando escribió su carta a los Efesios, cuando les dijo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En cuanto a la pasada manera de vivir, le dice a los creyentes de Éfeso, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechad. Le dice a los creyentes: desechad la mentira, hablar la verdad unos con otros, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto se lo está diciendo Pablo a una iglesia, a un grupo de creyentes. Y evidentemente cuando utiliza estos verbos, dice despojaos o renovaos o vestíos o desechad o quitad. Le dice esto porque tristemente es esto lo que estaba ocurriendo en la vida de estos creyentes. Y hermanos y hermanas, Dios también demanda de su pueblo en el día de hoy que nos despojemos de la naturaleza del viejo hombre, que nos vistamos con la naturaleza del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad, que desechemos todas aquellas cosas que a Él no le agrada, que quitemos de nosotros cosas como que pueden ser dioses, que quitemos de nosotros cosas como la amargura, el enojo, la ira, la gritería. ¿Serán algunas de estas cosas también las que nos han estado dominando durante este último año, hermanos y hermanas, que ha terminado? ¿Hay en nosotros estas cosas? Porque si las hay, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a desprendernos de cada una de ellas. Temed al Señor, dice Josué a su pueblo. Segundo lugar, quitad los dioses que hay en medio de vosotros, esos dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, quitadlo. Y en tercer lugar les dice, servid a Jehová, versículo 14 al final, servid a Jehová. Es interesante que este verbo, el verbo servir, aparece hasta en 14 ocasiones desde el versículo 14 hasta el 28. De hecho, en estos dos versículos, 14 y 15, en los cuales estamos ahora mismo parados un momento, en estos dos versículos hasta en 7 ocasiones aparece el verbo servir. Servid a Jehová. Pero había que servirle no de cualquier manera. Dice servirle con integridad y verdad. Versículo 14. Estos dos términos hacen referencia, por un lado, a una actitud interna que tiene que haber en el creyente y por otro lado, en un estilo de vida externo. Israel tenía que decidir de quién quería ser esclavo, porque eso es un siervo. Estamos llamados a servirnos unos a otros, a ser esclavos de otros, como veíamos la semana pasada. Israel tiene que decidir de quién quiere ser esclavo y debía decidirlo
ya en este momento. La palabra ahora del versículo 14 que estamos leyendo, versículo 14 dice, ahora pues temed a Jehová, ahora quitad los dioses que hay entre vosotros y ahora servir a Jehová, servirle. Esta palabra ahora denota la urgencia de tomar una decisión en este momento, no dejarlo para más adelante. Ahora había que decidir qué querían hacer. Josué pone sobre la mesa las dos opciones con toda claridad: o servir al Señor o servir a los dioses de aquellas regiones. Josué les invita, versículo 15, escogeos hoy a quién sirváis. Solo había estas dos opciones: o servir al Señor o a los dioses de la región. Josué les dice que él ya había escogido, ya él había tomado una decisión. Versículo 15, él les dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé qué vais a escoger vosotros, pero os anuncio ya de antemano que tanto yo como mi casa, mi familia, hemos decidido servir a Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? La decisión, el ejemplo de Josué. La verdad es que todos nosotros, hermanos y hermanas, y amigos que podáis estar escuchándonos, todos nosotros servimos o al Dios vivo o a nosotros mismos a través de nuestros ídolos. Porque es posible que tú y yo como creyente tengamos también ídolos, como puede ser nuestra familia, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros amigos, o quizás el trabajo, o los estudios, o nuestro tiempo, o nuestras prioridades, o nuestro futuro. Todas estas cosas se pueden convertir en nuestro ídolo, cosas que desplacen, cosas o personas que desplacen a Dios de nuestra vida, cosas que ocupan el primer lugar. ¿A quiénes estamos sirviendo, hermanos y hermanas? ¿A quién hemos servido durante el año 2021 que ha terminado hace poco? ¿A quién? Esta es la pregunta que debemos responder al leer y meditar en este capítulo 24 de Josué. ¿A quién estoy sirviendo? ¿A quién? Hay que tomar una decisión y hay que tomarla hoy. Y en especial, mirad, al tener una fecha tan simbólica, al comienzo de un año nuevo, qué bueno que podamos decidir a quién queremos servir en este 2021. Porque como diría el Señor Jesús, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Aunque aquí en el lugar de las riquezas podríamos perfectamente poner cualquier otra cosa o persona, como sigue diciendo el Señor Jesús, no se puede servir a dos señores. No se puede. Y si Jesús dice que no se puede, es que no se puede. Hay creyentes y no creyentes que lo intentan. Tener un pie aquí y un pie allá. Señor, yo te sirvo, pero no quiero abandonar todo esto que tan importante es para mi vida. Yo sé que a ti no te gusta, pero no lo quiero soltar. Quiero servirte a ti y a esto al mismo tiempo. Pero Jesús dice, no se puede, no se puede. Y si Él lo dice, creo que Él va a tener más razón que tú. No se puede servir a dos señores. Esta es una decisión que cada día tú y yo hemos de tomar. No decir a partir de este año, no. Cada día, Señor, este día yo quiero decidir que tú eres el primero, el único en mi vida. Hermanos y hermanas, tú y yo vamos a tomar una decisión en esta mañana en cuanto a quién queremos servir. En cierta forma, Josué ha presentado ante el pueblo diferentes ejemplos de su historia donde el Señor ha mostrado su fidelidad. Le dice, reconoced la gracia de Dios. Y ahora
versículo 14 hasta el final le dice, responded a esa fidelidad con vuestra vida. Tenéis que tomar una decisión. En cierta manera, casi esto es muy parecido a lo que haría años más tarde el apóstol Pablo cuando escribió su carta a los romanos. Una carta que podría fácilmente dividirse en dos partes. La primera parte, capítulo 1 al capítulo 11. En esos 11 capítulos Pablo está presentando a la iglesia en Roma las bondades, el amor, la misericordia, la gracia de Dios que ha tenido para con ellos. Del capítulo 1 al capítulo 11. Y cuando llega al capítulo 12, versículo 1, dice Pablo, por tanto, es decir, mirad, teniendo en cuenta todo lo que os acabo de decir en estos primeros 11 capítulos, por tanto, os ruego, hermano, según las misericordias de Dios, ¿qué misericordia? Ya la acaba de describir durante los primeros 11 capítulos. Teniendo en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Por qué? Porque ese es el maravilloso culto que Dios quiere que tú y yo le demos. No quiere otras cosas. Él quiere tu vida, que tú seas un sacrificio vivo, agradable, perfecto, continuo. Cualquier otra cosa que le podamos dar no tiene ningún valor. Nosotros, hermanos, si repasamos nuestra historia, miramos hacia atrás y empezamos a recordar la gracia de Dios, esa sublime gracia de la que hemos cantado hace un momento, no nos queda otro remedio, hermano y hermana, que hacer lo que la palabra de Dios nos dice, que estemos dispuestos a temerle en este año que comienza, a quitar de nosotros, a despojarnos de todo aquello que a Él no le agrada, que le está quitando a Él el lugar que le corresponde y que decidamos servirle. El pueblo de Israel, según vemos, a partir del versículo 18, decidió que iban a servir al Señor. ¡Wow! Después de todo lo que le dijo Josué, dice versículo 8 que ellos se comprometieron a servir a Jehová. Pero es que hasta en 3 ocasiones, en esta convocatoria, en esta reunión, hasta en 3 ocasiones el pueblo declaró esto. Versículo 18, serviremos a Jehová. Versículo 21, a Jehová serviremos. Y dice versículo 24, a Jehová nuestro Dios serviremos y además a su voz obedeceremos. Aunque Josué percibió algo en ese compromiso que le hizo sospechar. Él pensó, me parece que esta gente está hablando con demasiada ligereza. Y por eso, aunque les había dicho, versículo 14, servir a Jehová, ellos dicen, le vamos a servir. Y ahora versículo 19 les dice, no podréis servir. No podréis servir a Jehová. Parece una paradoja, ¿verdad? Algo extraño. ¿Cómo es posible? Por un lado le dice, servid al Señor. Ellos dicen, vale, lo vamos a hacer. Y ahora les dice, no podréis servir al Señor. ¿Por qué? Pues básicamente porque Moisés es consciente que ellos estaban pretendiendo servir al Señor con sus propias fuerzas y eso es imposible. Esta gente tenía mucho entusiasmo, parece ser. Vamos a servir al Señor. Pero el entusiasmo, aunque es necesario para servir al Señor, no es suficiente. Ser consciente del precio que implica servir y seguir al Señor. Por eso en una ocasión, mientras iban de camino, alguien se acercó a Jesús y le dijo, Señor, estoy dispuesto a seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, ¿sabes qué? Mira, hay ciertos animales como las zorras y los pájaros, unos tienen guaridas, otros tienen nido, pero quiero decirte que el Hijo del Hombre, este que está hablando contigo, no tiene un lugar donde reposar su cabeza. Es decir, oye, tú tienes mucho entusiasmo y me parece muy bien, pero párate un momento. Antes de querer seguirme a mí, servirme, tienes que saber que vas a tener que pagar un precio muy alto. Fíjate, mira, yo con mis hombres, con mis apóstoles, es que no paramos, no tenemos ni siquiera un lugar donde dormir. ¿Tú estás dispuesto a lo mismo? En cierta forma es esto lo que le está planteando Jesús a aquel hombre. Claro que era necesario el entusiasmo, como el del pueblo de Israel, pero
como se desprende más tarde del versículo 31 que no hemos leído, nos dice, versículo 31, que Israel sirvió a Jehová. Mira qué bonito, lo que ellos habían comprometido. Pero fijaos, Israel sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todo lo que Jehová había hecho por Israel. Es decir, durante el tiempo que Josué estuvo vivo y el liderazgo que le acompañaron, Israel sirvió al Señor. ¿Pero qué pasó luego? Bueno, conocemos la historia, conocemos el libro que viene a continuación, Jueces, y se nos recuerda que al final el pueblo de Israel empezó a vivir como le dio la gana. Se olvidaron. Aquel compromiso se esfumó. Como sucede muchas veces contigo, conmigo, y con mucha gente que al comenzar un año nuevo se proponen ciertos objetivos, metas, propósitos, pero poquito a poquito, a medida que los días, semanas y meses van transcurriendo, todo aquello que nos habíamos comprometido a hacer, se olvida. Y bueno, si al final dejas de hacer las clases de inglés, no pasa nada. Pero puede que tú y yo nos comprometamos a hacer cosas para el Señor y que luego las abandonemos. Como por ejemplo, temerle, reverenciarle, que quitemos de nosotros todo aquello que Él no le agrada, pero luego con el día, con los tiempos, volvemos a vestirnos de aquello de lo cual nos habíamos desvestido y dejamos de servirle. A veces tenemos que reconocer que hacemos compromisos con demasiada ligereza. Señor, decía Pedro, mi vida pondré por ti. Pedro y los demás apóstoles. Y ya sabemos en qué acabó la cosa. Pero hermanos y hermanas, seamos sinceros y honestos. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos dicho al Señor por medio de los cánticos que entonamos aquí? Y lo he dicho en más de una ocasión. Muchos de esos cánticos realmente estamos haciendo un compromiso con Dios que es tremendo. Y yo confieso, reconozco que hay ciertas canciones que cuando estoy cantándole y luego veo lo que estoy diciéndole, me tengo que callar y digo, ¿seguro que yo estoy dispuesto a hacer esto que le estoy diciendo al Señor? Porque tenemos que reconocer, hermanos y hermanas, que nosotros también somos como los apóstoles. Mi vida pondré por ti, pero en cuanto estornudamos, ya nos asustamos, ya hallamos el freno, cambiamos radicalmente. Josué, para concluir, hace un llamado a tomar una decisión radical. Es lo que le está pidiendo al pueblo, una decisión radical que implicaba, por un lado, quitar los dioses que había entre ellos. Estos dioses pueden incluir cualquier cosa que tiene prioridad en nuestra vida, recordemos. No se trata de meras imágenes, no, cualquier cosa que se convierte en una prioridad en nuestra vida, en primer lugar. Pero por otro lado, había que entregarse a Dios por completo. Era una decisión radical que Josué estaba demandando del pueblo de Israel, y es lo que también el Señor quiere para ti, para mí, en este año que comienza. Y esta decisión, hermanos y hermanas, tiene que ser tomada urgentemente. Escogeos, es decir, decidid hoy, a quién queremos servir. ¿A quién? Decía el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, haced morir, le dice a los creyentes, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia,
blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. No mintáis los unos a los otros y vestíos del nuevo hombre. Esto conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Vestíos, dice Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es esto, hermanos y hermanas, lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida en este año que comienza. Y no cabe duda que desear alcanzar estas metas, estos objetivos, estos propósitos, es algo loable y algo que al Señor le agrada. Por tanto, que Él nos ayude a cada uno de nosotros como iglesia para poder realmente comprometernos con Él, para vivir vidas que le respeten, le reverencien, para despojarnos de todo aquello que a Dios no le agrada y que nos comprometamos a servirle a Él cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pues que el Señor nos ayude en este año para realmente comprometernos con Él de esta manera.